Hola, soy Ana, soy psicóloga general sanitaria y me gustaría hablaros un poco sobre las emociones. Podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué son las emociones? ¿Y por qué son tan importantes? En primer lugar, tenemos que saber que todos sentimos emociones. Las emociones son formas de reaccionar ante algo. Por ejemplo, si estamos viendo en la televisión nuestra serie favorita y de pronto escuchamos una explosión, ¿qué haremos? Pues sin duda nos vamos a girar hacia donde procede el sonido y nuestra atención se va a centrar en ese acontecimiento. Nos vamos a olvidar completamente de la serie que estábamos viendo. ¿Qué pasa? En este caso, la emoción de miedo va a conseguir que nos movilicemos inmediatamente ante un posible peligro, ¿no? Entonces, lo que está claro es que para que se produzca una emoción, algo tiene que suceder. Se sabe que pueden manifestarse a través del cuerpo, como cuando tenemos miedo, que se nos acelera el corazón, se nos acelera el pulso. Nos preparamos ante una posible huida. Por ejemplo, si ahora mismo en esta habitación entrase un león, mi cuerpo se prepararía rápidamente para huir. Sin duda, no se quedaría aquí. Sabemos también que las emociones pueden manifestarse a través del comportamiento de alguien, con expresiones, con gestos. Con los gestos, por ejemplo, podemos comunicar cómo nos sentimos. Si nos encontramos ante una expresión de tristeza, por ejemplo, la persona que tenemos al lado sabrá por qué estamos tristes, ¿no? Le estamos dando pistas de cómo nos encontramos. Como vemos, crucial en la comunicación, ¿no? Y por supuesto, las emociones pueden venir con los pensamientos. Por ejemplo, si antes de una visita al dentista pienso que me va a ir fatal, que me va a hacer muchísimo daño, que va a ser horrible, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a sentir ansiedad. Y esta ansiedad no se produce por el hecho de ir al dentista. Esta ansiedad viene por la idea de que me va a ir fatal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las emociones básicas? Esas que todos conocemos. Pues la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco. Y vamos a ver que cada una tiene una función y nos ayuda. Vamos a ver algunos ejemplos en general de cómo estas emociones nos ayudan. La tristeza. Bueno, pues la tristeza, por ejemplo, nos ayuda a centrarnos en nosotros mismos. Cuando algo nos ocurre, tendemos a reflexionar sobre lo que nos ha pasado. Miramos un poco hacia adentro. Cuando nos mostramos tristes, además, podemos recibir consuelo. Nos sirve de apoyo social. Los demás van a interesarse por nuestro estado de ánimo y nos van a intentar ayudar. Entonces, veamos si es importante también, ¿no? La tristeza. El asco. El asco, que muchas veces lo vemos como una emoción muy negativa, nos protege de cosas o de situaciones desagradables. Por ejemplo, nos situamos. Hace una noche estupenda. Has ido a ese restaurante que tanto te gusta y has pedido tu plato favorito. Lo estás esperando, hambriento y con ganas. Y finalmente llega y te lo ponen en la mesa. Empiezas a comer y de repente te percatas de que hay un bicho muerto en tu plato. Además es que tiene una pinta horrible. ¿Qué pasa ahí? Pues que piensas, pero si he estado a punto de comérmelo, ¡qué asco! Y una sensación desagradable, pero sumamente protectora, recorre todo tu ser. Y esto es el asco. En solo unos segundos has pasado de tener un hambre voraz a no querer volver a ese restaurante que te gustaba tanto. Y por supuesto, posiblemente esa noche ni cenes. Entonces veamos también el asco, ¿no? Esa función protectora que tiene. El miedo. El miedo aparece ante una amenaza o peligro. Nuestro cuerpo se activa y se prepara rápidamente para huir. Pero no solo para huir, también para defendernos o quedarnos inmovilizados. Y todas las respuestas que tenemos ante el miedo son adaptativas. A veces pensamos, por ejemplo, que el hecho de no hacer nada o quedarnos inmóviles es siempre desadaptativo, y no es así. Por ejemplo, hay especies que cuando un depredador les ataca se quedan inmovilizadas para sobrevivir. El depredador piensa que han muerto, no se las come ante una función protectora del asco, ¿no? De que esa carne esté en mal estado,
Y esa presa sobrevive gracias a eso, a haberse hecho la muerta, a haberse quedado inmóvil. El caso es que veamos que nos comunicamos gracias a ellas y que son muy importantes para estar bien con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Nos permiten darnos cuenta de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes y nos ayuda a cambiarlos cuando es necesario. Por ejemplo, la ira. La ira nos indica que algo nos está molestando y nos motiva a solucionarlo. Muy importante también. Entonces, en este punto, quizá podemos preguntarnos, bueno, sí, pero entonces, ¿todas las emociones son buenas? La respuesta, sí. Todas las emociones, como estamos viendo, cumplen una función y todas son necesarias. Sí que es verdad que solemos dividirlas en buenas y malas, pero todas son adaptativas y nos motivan a actuar y además cumplen una función social. Bueno, y a lo mejor os preguntáis también, bueno, ¿y cuándo son negativas las emociones? ¿Lo son en algún momento? Bueno, pues como hemos visto, es normal sentir emociones negativas, porque son necesarias para la supervivencia, ¿verdad? Ahora bien, cuando dejan de cumplir su función y nos quedamos atrapados en ellas, en este caso son desadaptativas. Porque yo puedo estar triste un día y no pasa nada, no hay nada que cambiar. Está diciéndome algo esta tristeza. El problema empieza cuando no puedo dejar de estar triste y deja de haber una razón aparente. ¿Qué pasa cuando siento una emoción de las que solemos llamar negativas? Pues posiblemente, como a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor no sentirla, cuando aparezca no podré aceptarla y querré quitármela de encima lo más rápido posible. Por ejemplo, ante una situación de tristeza, como no nos suele gustar sentir la tristeza ni ver a nadie triste, muchas veces cuando vemos a alguien llorar, como no sabemos muy bien qué hacer e incluso nos ponemos nerviosos, nos sentimos algo incómodos, a veces hacemos todo lo posible para que esa persona deje de llorar. ¿Y qué hacemos? Pues le quitamos importancia a todo lo que ha pasado. Le decimos, por ejemplo, venga, anímate, que no es para tanto. Venga, ¿por esa tontería estás llorando? Si podría haber sido mucho peor. También damos consejos. Tendrías que haber dicho esto, tendrías que haber hecho aquello. Hasta culpabilizamos. Si no fueses tan bueno, no te pasaría esto. Y por supuesto, damos una solución. Mira, lo que tienes que hacer es esto. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Pues que bloqueamos la emoción y hacemos más difícil que la persona en un futuro pueda sentirla. Empezará a tragársela o a desconectarse para no sentirla. Además, ¿sabías que las emociones que no expresas se quedan guardadas dentro de ti y que pueden hacerte daño? Te habrá pasado que a veces hay emociones que no quieres escuchar, ¿verdad? Que te duelen y que prefieres evitar. Como hemos visto, las emociones nos dan información muy valiosa de algo que estás sintiendo y algo que estás experimentando, ya sea para bien o para mal, pero información nos da. Entonces, si hay una emoción que no te gusta y la tapas y la reprimes dentro de ti, esta va a quedar guardada. Y a lo mejor se queda en un plano más inconsciente, pero queda ahí y va a buscar otras maneras de salir. Y puede que a la larga esto nos produzca un mayor malestar. ¿Cómo se expresa esta emoción una vez que la hemos negado o que la hemos evitado? Pues seguramente va a salir de otra manera. Puede salir a través de rigidez en el cuerpo, de insomnio, con contracturas, dolor de cabeza, dolor de estómago. Y es que cuando reprimimos, en vez de proyectarlas hacia afuera, las estamos proyectando hacia adentro y la energía, toda la energía se queda en nuestro cuerpo. Entonces, me gustaría ahora que pensases en esos dolores que hace tiempo que tienes, ese malestar en ti que hace tiempo que arrastras. Porque bueno, a algo están respondiendo esos dolores, ¿no? Es verdad que puedes optar por tomarte una pastilla únicamente y que esto pase, pero realmente algo está pasando. Entonces, yo te invito a pensar y a que puedas hacer un ejercicio de conectar contigo mismo y puedas entender a qué pueden responder esas molestias. Que puedas pararte un momento a pensar en esto.
La importancia de esto es que solo cuando sabemos qué sentimos podemos ponerle solución y actuar. Si tras este dolor identificamos ansiedad, por ejemplo, tenemos que ver cómo podemos ir deshaciendo ese nudo, porque la ansiedad es únicamente la punta del iceberg. Si esto es un iceberg, la ansiedad estaría aquí arriba, pero en la parte de abajo del iceberg, aquí, hay un montón de cosas que la están manteniendo, que la sostienen. Entonces hay que ir a esta parte de aquí abajo para que la ansiedad vaya disminuyendo, que vaya cayendo. Si vamos directamente a tratar la ansiedad con una medicación únicamente, por ejemplo, en este caso sería ir a la parte de arriba que hemos visto del iceberg, el problema abajo seguirá estando. Es verdad que puede ser que la ansiedad, que es lo que más me molesta en este momento, desaparezca, pero el problema está debajo y seguirá estando ahí. Así que, por eso es tan importante hacer este ejercicio de observarnos a nosotros mismos, de escucharnos. Entonces, ¿qué podemos hacer para favorecer una sana expresión emocional? Lo primero, empezar a aceptarlas. Cuando una persona está triste, simplemente escucha lo que tiene que decir, sin juzgar. Solo quédate a su lado. Y si quieres, después, puedes preguntarle qué necesita. Quizás únicamente necesita saber que estás ahí, que puede contar contigo, que no estás sola, ¿no? ¿Qué más? En vez de negarlas y reprimirlas, deja que fluyan. Esto no quiere decir que si estamos enfadados con alguien, que hagamos lo que nos dé la gana y podamos molestar a esta persona y hacerle daño. Fluir lo que quiere decir es que atiendas esa emoción, que le hagas caso, porque seguramente te está dando un mensaje. Se trata de que seas consciente de tus emociones, que les pongas un nombre y que las atiendas adecuadamente. Una buena fórmula para empezar podría ser entonces, primero, reconocer la sensación corporal que tenemos en el cuerpo. Segundo, dejarnos sentir esa emoción. Por ejemplo, si tenemos un nudo en la garganta, sentirlo. Tercero, una vez identificamos la sensación, buscamos qué emoción hay detrás de esa sensación. Cuarto, si sabemos el nombre de la emoción, perfecto. Nos la permitimos sentir sin juzgarla ni censurarla. Quinto, si no sabemos el nombre de la emoción, tampoco pasa nada. Nos permitimos sentir la emoción igual. Sexto, por muy incómoda que sea, la podemos gestionar. Séptimo, importante, no engancharnos en la emoción, dejar que pase para que no se nos cargue en nuestra mochila emocional de todo lo que vamos arrastrando en el día a día. Muy importante. Y es que toda emoción reprimida, negada o ignorada queda encerrada en nuestro cuerpo. Quiero que pienses en todo esto, que puedas observarte y puedas un poco ir atando cabos. Te invito a que analices esta emoción tanto que no te gusta. Quiero que pienses en todo esto, que puedas observarte y puedas un poco ir atando cabos. Te invito a que analices esa emoción, también la que no te gusta, y que tomes conciencia de lo que estás sintiendo. ¿Qué es lo que sientes con esta emoción? ¿Qué despierta en ti? Detállalo. Por ejemplo, piensa, ¿no? Quizá me hace sentir incómodo, o me hace sentir ganas de llorar, o despierta en mí incluso ganas de darle un puñetazo a una pared. ¿De dónde crees que viene esa emoción? ¿Qué crees que puede hacer por ti? ¿Por qué aparece? Y luego piensa por qué te cuesta tanto escucharla. Ahora te propongo otro ejercicio, un poco para conectar con tus emociones. Quiero que te pongas en una postura cómoda y que cierres los ojos si así lo deseas. Quiero que pienses en la última vez que estuviste triste. Tómate tu tiempo y párate a pensarlo. Una vez lo tengas,
Quiero que trates de identificar por qué te sentiste triste. Visualízalo, no tengas prisa. Y ahora quiero que te preguntes, ¿qué hiciste cuando estabas triste? ¿Se lo contaste a alguien o no? ¿Hiciste como que nada estaba pasando? Piénsalo. En el caso de que se lo contaras a alguien, ¿cuál fue la respuesta de la otra persona? Y si no lo hiciste o no te sentiste bien con esa respuesta, ¿qué hubieses necesitado? Hazte todas estas preguntas. Ahora quiero que hagas un cambio en el orden y que cuentes contigo. Respira profundamente y quiero que te escuches por un momento. Conecta contigo mismo y hazte esta pregunta a ti mismo. ¿Qué necesito? Piénsalo y vuelve a tomarte el tiempo que sea necesario para ti. Y cuando lo tengas, pregúntate, ¿puedo pedirle esto a alguien? Piénsalo también. Y si es así, no lo dudes, hazlo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya servido y que hayáis tomado un poco de conciencia de lo importante que son las emociones para todos. Muchas gracias y hasta pronto.